Muy buenos días para todos, a toda la comunidad de negocios que nos acompaña el día de hoy, a nuestros clientes, a nuestros compañeros de firma y a los demás terceros que nos acompañan en esta reunión y en este conversatorio que hemos organizado para discutir sobre los dividendos, que por esta época del año se hace tan importante por las asambleas de accionistas, las juntas de socios y que decretarán las ganancias para sus partícipes. El día de hoy estoy con el doctor Pedro Sarmiento. El doctor Pedro Sarmiento es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en impuestos de la Universidad Externado, magíster en administración de la Universidad de los Andes y hasta hace poco fungió como comisionado experto para la reforma del régimen tributario territorial designado directamente por el ministro de Hacienda. Estoy desde la óptica contable con el doctor Iván Muñoz. El doctor Iván Muñoz es contador de la Fundación Universitaria San Martín, es especialista en finanzas de la Universidad Javeriana y recientemente se recibió como magíster en tributación de la Universidad Central. El doctor Muñoz tiene 12 años de experiencia en el asesoramiento contable de empresas de todos los sectores. Y desde la óptica jurídica estoy con el doctor Andrés Monroy, que es nuestro gerente de servicios legales. Es abogado de la Cerca Polea, graduado con honores, especialista en Derecho Comercial, Derecho Tributario y candidato a magíster en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Colombia. En estas 2 horas vamos a conversar, como ya se dijo, sobre dividendos. Entonces, sin más, cedo la palabra al doctor Sarmiento para que presente el orden del día y comencemos. Bueno, sí, efectivamente vamos a dedicarnos con los expertos de nuestra firma a hablar de los dividendos. Pero hagamos en primer lugar un encuadramiento histórico de los dividendos. Colombia ha pasado por diferentes regímenes respecto al impuesto a la renta aplicable a las sociedades y a sus socios. En principio, bajo la ley 56 del año 1918, se concede derecho a los accionistas a solicitar en devolución correspondiente a los impuestos que proporcionalmente a su participación hubiesen pagado en la sociedad para evitar así una doble tributación. Es decir, el sistema nació siempre, en primer lugar, como un sistema que eliminaba y combatía la doble tributación. Luego tenemos un segundo periodo entre 1927 y 1953. Para las sociedades anónimas los dividendos estaban exentos, para los accionistas y las sociedades colectivas aplicaba el principio de transparencia, en la cual las sociedades no pagaban impuestos por la renta y en cambio los socios quedaban grabados con base en una tarifa progresiva que tenía en cuenta la porción de participación de la sociedad. Este es un hecho significativamente importante porque es una época que hoy está renaciendo en el sentido de que por naturaleza el sujeto pasivo de tributación debe ser la persona natural porque allí se recogen todas las condiciones para la tributación. En otra época posterior, bajo la ley 81 del año 60, se conservó nuevamente el sistema de doble tributación estipulado bajo un régimen especial del fin de la dictadura, que fue modificado después tal vez en uno de los decretos más importantes y que más duración tuvo en el régimen tributario, que fue el decreto ley 2053 del año 1974, por el cual históricamente se inició el desmonte de la doble tributación como elemento constitutivo de parte esencial de la tributación colombiana. Por último, en virtud de la ley 75 del año 1986, se estableció que los dividendos y participaciones eran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, eliminando el sistema de doble tributación. ¿Y por qué es importante esta conceptualización? Porque aquí se tomó una decisión de gravar en cabeza de las personas jurídicas los ingresos de las utilidades de las personas jurídicas y se trasladaban a los socios en calidad de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ese es un punto bien importante porque ahora en esta discusión vamos a comenzar a mirar qué es lo que pasa hoy, que comienza nuevamente a cambiarse el sistema. Pero tenemos que mirar que hay unos elementos constitutivos básicos del derecho tributario que amparan a los dividendos y son esos principios constitucionales. Y miremos desde los principios constitucionales del régimen económico de nuestra Constitución del año 91 en relación con esos principios
que señala el conocido artículo 363 cuando dice que el sistema tributario colombiano se funda en principios de equidad, eficiencia y progresividad. En nuestro país hay tratadistas, por ejemplo Alfredo Levy, que expone en su libro Principios Constitucionales del Derecho Tributario cuáles son los lineamientos que se han desarrollado con mayor acogida en la jurisprudencia constitucional colombiana y cómo se entienden estos principios. Miremos solamente algunos, porque es importante cuando comencemos a conceptualizarlos tener claro que hemos partido de estos principios. En primer lugar, un principio determinante, que es el principio de la equidad, que tiene una importancia histórica desde la Revolución Francesa con el postulado de igualdad entre los ciudadanos, tratamiento igual que la ley debe dar a todas las personas que se encuentran en las mismas o en condiciones similares. A partir de este concepto se desprende la equidad y se hace referencia a un trato igual para todos, que es lo que la norma está señalando. Por otro lado, la equidad en materia constitucional solamente está prevista en el ámbito tributario como un principio que pone límites, y esa es parte esencial de la misma, a la potestad tributaria del legislador. De acuerdo con la Constitución, en primer lugar, todo colombiano debe contribuir con el financiamiento, los gastos e inversiones del Estado, siempre y cuando se respeten los conceptos de justicia y equidad. Viendo la jurisprudencia, miremos algunos aspectos. Ha dejado claro que el legislador no tiene poder absoluto frente a la imposición de las cargas tributarias. Se imponen unos límites que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, sobresalen el respeto a los derechos fundamentales, que eso es un principio establecido en el artículo 2, la garantía de los principios de justicia y equidad en la distribución de las cargas fiscales mencionados por el artículo 95, la observancia del principio de legalidad del artículo 338 y el cumplimiento de principios que ya hemos mencionado de equidad, eficiencia, progresividad, no retroactividad contemplados en el artículo 363, todo lo cual supone una actividad bajo parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad establecidos y además mencionados en la sentencia C-657 del 2015. De igual manera, hay varias sentencias que han dejado claro como parte de la aplicación del principio de equidad y ser bases del derecho tributario. Por ejemplo, podemos mencionar la C-734 del 2002, la C-557 del 2015, que señalan que este principio pondera la distribución de las cargas y los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Beneficios exagerados. Mañana precisamente la Comisión Especial de Análisis de Beneficios Tributarios establecerá algunos elementos de análisis que serán base muy seguramente de la próxima reforma tributaria. Y sobre ese análisis, pues tenemos entonces nosotros que la equidad tiene directa relación con la capacidad de pago de los contribuyentes. Es por esta razón que se distingue entre la equidad horizontal y la equidad vertical, siendo la primera el trato igual para contribuyentes iguales, y la segunda que menciona que la carga tributaria debe ser menor para quienes tienen menor capacidad económica y mayor para que tienen mayor capacidad económica. Este es un principio que en los dividendos se debe tener absolutamente claro. En el panorama internacional, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con diferentes sistemas. El más de pronto representativo y conocido, el que se conoce como la imputación del tax credit, que consiste en gravar a la sociedad y también el socio, pero este último, que es lo importante, tiene derecho a descontar el impuesto pagado proporcionalmente a su participación en la sociedad. O el sistema clásico, que se caracteriza porque los impuestos de renta los paga la sociedad y el socio, sucesivamente, sin descuento ni alivio alguno. Es decir, es un modelo donde domina la doble tributación. O el de la excepción, sistema que regía en Colombia hasta antes de la ley la ley 1819 del año 2016, según la cual la sociedad asume el impuesto y las utilidades, por supuesto, son distribuidas
a título de ganancia no constitutiva de renta ni ganancia ocasional. O el sistema denominado de Half Inclusion, en el cual la sociedad paga impuestos sobre la totalidad de las utilidades y en cabeza de los socios también se pagan impuestos, pero sobre la mitad de los dividendos. O el Flat Rate, una modalidad según la cual se aplica una tasa moderada única en cabeza de los socios, que generalmente es del 25%. Con este panorama, damos inicio a nuestro planteamiento hoy tan importante de señalar, porque estamos en la época de preparación de las declaraciones de renta, estamos en la época de las asambleas generales, y me parece que las empresas deben dedicarle una parte de su tiempo a mirar el tema de los dividendos. Por eso vamos a hablar hoy de una definición de dividendos. ¿Qué son los dividendos en el derecho tributario y comercial colombiano? Esos efectos de la doble tributación entre las tarifas de la sociedad y los dividendos que se pagan en cabeza de las personas naturales o socios. El análisis de las situaciones post-ley 1819. ¿Qué sucede con la ley 2010? ¿Hay régimen de transición o no? Que la fallida ley 1943 se dio y que desapareció, parece, y nos van a contar nuestros invitados definitivamente. ¿Qué pasa cuando hay dividendos no grabados o grabados? Los convenios de doble imposición, tan importantes hoy, aunque Colombia no tiene muchos. La base de retención, tema muy práctico del día a día. ¿Cuál es la base de retención en la fuente por dividendos? ¿Cuáles son los sujetos de retención de los dividendos? La retención en cascada, la utilización del beneficiario final o efectivo, quienes no son sujetos a retención en la fuente. La exigibilidad de los dividendos, ¿cuándo se decreta? El dividendo, como lo mencionábamos, el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ¿cuándo se decretan? Tanto qué sucede en la persona natural o en la jurídica. Se pueden pagar dividendos en especie, lo vamos a ver cómo se haría. Consideraciones a tener en cuenta en las asambleas de socios, que son nuestras recomendaciones finales para estudiar cuál es el efecto que hay en esas distribuciones. Y por último, las contabilizaciones. Con eso buscamos mirar los temas jurídicos, los temas tributarios, los temas contables, hoy en los nuevos esquemas de tributación. Iniciando con el primer punto, vamos a ver cómo avanzamos en el tema que tiene que ver con las ganancias y las definiciones. ¿Qué es un dividendo? ¿Qué sucede con los temas y términos como utilidad, ganancia? Que suelen ser palabras de pronto sinónimas, pero que desde el punto de vista tributario tenemos que tener claras en aras de poder saber qué es un dividendo y, al conocer su naturaleza jurídica, poder avanzar en su análisis. Ya nos habían presentado a Andrés nuestro gerente en Crow, abogado. Quiero que inicie con una pregunta que nos ayude desde la perspectiva comercial y tributaria, Andrés, a definir qué se entiende por dividendos y cuáles diferencias pueden evidenciarse en nuestras legislaciones. Listo, Pedro. Sí, en efecto, digamos, nuestro Código de Comercio no trae una definición propia de lo que se entiende por dividendo. Sin embargo, pues digamos que a lo largo del Código de Comercio, tanto en el acápite general del Código hace referencia al término utilidades, y también en los acápites específicos, sobre todo tratándose de sociedades anónimas, hace referencia al término utilidades o dividendos de manera indistinta, pero sin hacer una definición propia de lo que se entiende por dividendo o por utilidad. De hecho, podría decirse que los trata como conceptos sinónimos o análogos. No obstante, digamos que la doctrina sí se ha encargado de definir y de hacer algunas puntualizaciones sobre lo que se debe entender por utilidad y por dividendo. Y a grosso modo se puede concluir que la utilidad, o la palabra, el término utilidad, hace referencia al beneficio económico que ha obtenido una sociedad en el ejercicio del periodo correspondiente, que básicamente pues, se determina, como todos lo sabemos, de los ingresos menos los costos y gastos
que la compañía haya tenido en el ejercicio de su actividad para un periodo determinado, repito. Y digamos que el concepto de dividendo se asocia más desde el punto de vista técnico a las sociedades anónimas y asimilables. Entonces, vamos a hablar de dividendo cuando nos referimos a la utilidad que percibe el socio en una sociedad anónima, en una sociedad por acciones simplificada, en una sociedad en comandita por acciones, y por el contrario se hace referencia a la palabra participación cuando nos referimos a la participación, perdón la reiteración, de utilidades del socio en sociedades colectivas y asimilables y sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, en primer lugar, lo que podemos concluir es que la palabra dividendo o participación hace referencia a esa utilidad que ha sido decretada por la Asamblea de Accionistas o por la Junta de Socios en calidad exigible a cada uno de sus socios o accionistas. Y la palabra utilidad, hacemos referencia a ella de manera global al resultado que ha tenido la sociedad como tal, pero que todavía no se ha distribuido en cabeza de los socios. Es una precisión técnica que es importante entenderla para efectos de la conceptualización que estamos haciendo. Eso digamos desde el punto de vista comercial o de la normativa comercial vigente. Por el contrario, el Estatuto Tributario, en su artículo 30, sí nos trae una definición técnica de lo que se debe entender por dividendo o participación. Incluso el Estatuto Tributario hace un uso claro de esas dos definiciones, de esos conceptos, porque hace referencia tanto a los dividendos como a las participaciones, refiriéndonos realmente a participaciones en sociedades colectivas y asimilables. Y lo define textualmente como toda distribución de dividendos, toda distribución de beneficios en dinero o en especie con cargo al patrimonio de la sociedad que se realice a favor de los accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la prima en colocación de acciones y la restitución o disminución del capital, que por obvias razones pues hace parte del costo fiscal del accionista cuando adquiere las respectivas acciones y por tanto no se debería entender como una utilidad porque finalmente ni la prima ni el capital están incrementando su patrimonio. Y adicionalmente nos trae un concepto adicional que es muy importante y es la transferencia de utilidades o rentas o ganancias que hayan obtenido los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras o de personas naturales sin residencia en Colombia como un asimilable al dividendo. Entonces, entendemos que tanto los dividendos para las sociedades anónimas y asimilables a las sociedades anónimas, como para las participaciones en sociedades colectivas y asimilables, es a las que se les hace referencia el impuesto a los dividendos que vamos a hablar más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Veamos un tema que hoy está en plena discusión. Hablemos de la doble tributación y sus efectos. Y veamos cómo Colombia, y lo mencionaba yo, en sus diferentes épocas ha pasado por sistemas de no doble tributación con una filosofía clara en la medida en que se tiene completamente conceptualizado que las ganancias de las sociedades son de los socios, por lo menos se trata de la misma renta, o de aquellas otras épocas en donde los tratadistas consideran que son dos rentas diferentes y por lo tanto se puede gravar a la persona jurídica y a la persona natural para llegar al sistema colombiano previo a la ley 1819 que consideraba una diferencia importante en la medida en que las utilidades se grababan en cabeza de la sociedad y por supuesto en cabeza de los socios había un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que llevó entre otras cosas a unas discusiones que vamos a ver hoy, el artículo 49 del estatuto, porque siempre había que estar cuidando que lo que no pagara la sociedad lo debía pagar el socio, y más cuando por ejemplo se producían tratamientos preferenciales, por ejemplo las rentas hoteleras que en alguna medida eran exentas en cabeza de la sociedad, pero pasaban a ser grabadas
en cabeza de los socios. Total, la doble tributación es una gran discusión. Una gran discusión porque algunos consideran que el hecho de gravar los dividendos y gravar las rentas de la sociedad, pues obviamente lo que están aumentando es la tributación del binomio socio-sociedad, porque se trata de la misma renta, y en la otra esquina están los que dicen que son diferentes. Colombia tenía claramente definido el tema, pero a partir de la ley 18 y 19 comienza a utilizar un sistema dual, porque sigue gravándose a las personas naturales, pero a las personas jurídicas, pero adicionalmente a las personas naturales, y ahora vamos a ver cuáles son esas tarifas que tienen hoy los dividendos. Teniendo en cuenta que muy seguramente en la reforma tributaria esto puede ser un punto importante, tenemos que analizarlo. ¿Cuál es la mejor? ¿Hay doble tributación? ¿No hay doble tributación? Y especialmente una pregunta que a lo largo de esta discusión nos vamos a dar. Estos sistemas lo que buscan es que las sociedades no distribuyan dividendos, que las sociedades capitalicen, crezcan y se fortalezcan. Esa es una teoría, entre otras cosas, muy desarrollada por la teoría chilena. Entonces, sobre este particular, quiero seguir preguntándole a Andrés Monroy, bajo la normativa actual, o sea, la que viene después de la ley 18-19, ¿puede decirse que tenemos un régimen de doble tributación en el impuesto a la renta, a las utilidades y a los dividendos? ¿Y qué efectos le ve? ¿Es complejo? ¿Desmotiva la inversión? ¿Es contrario a los sistemas mundiales? Andrés, cuéntenos, porque esta es la primera parte del debate. ¿Es buena la doble tributación o no hay doble tributación? Sí, digamos, en efecto, después de la expedición de la ley 1819, que fue la que creó el impuesto a los dividendos, volvimos a un escenario en el que hay una doble tributación, o se puede considerar que hay una doble tributación, porque se grava tanto la utilidad obtenida por la sociedad como el dividendo en cabeza del accionista. Digamos, esto hace referencia a una tendencia mundial y a unas recomendaciones que la OCDE ha realizado para el país. De hecho, en el informe de la Comisión de Expertos en su momento en materia tributaria, se recomendó gravar los dividendos. Entonces, hace parte, digamos que, de esa tendencia y de esa lógica el hecho de que Colombia ahora grave los dividendos. Como tú señalabas, nosotros veníamos en nuestra tradición jurídica de grabación de los dividendos con tres sistemas. Teníamos el sistema de doble tributación que hace muchos años lo habíamos tenido, en el que volvimos otra vez y en el que se graba, repito, tanto la utilidad de la sociedad como el dividendo que posteriormente recibe, el dividendo de participación que posteriormente recibe el socio o accionista. Luego tuvimos un sistema de transparencia en virtud del cual se entendía que la sociedad era un medio para que el socio realizara la actividad económica. Y por lo tanto no se grababa la utilidad de la sociedad, pero sí se grababa toda la utilidad o toda la actividad económica en cabeza del socio o accionista. Y luego tuvimos un sistema de integración que fue el que estuvo vigente hasta la expedición de la ley 1819 y el cual, digamos, estaba consagrado en nuestro artículo 49 del Estatuto Tributario, en virtud del cual la lógica es la siguiente: si la utilidad ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad, entonces el dividendo que percibe el accionista que provenga de esa utilidad que ya pagó impuesto se va a entender como no grabado. Y en ese momento pues se trataba como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el accionista o el socio. Por el contrario, si la utilidad que había percibido la sociedad no había pagado impuesto a la renta, por lo tanto entonces el dividendo o la participación que recibía el socio o accionista se entendía grabado con el impuesto sobre la renta, de manera que se mantenía el equilibrio a efectos de que esa misma actividad generadora de renta solo pagara una vez impuesto, ya sea en cabeza de la sociedad o en cabeza del socio. Pero Andrés, una cosa que me llama la atención, y aquí traigo a colación las discusiones académicas que tenemos en las diferentes universidades. Si nosotros estamos grabando a la sociedad, la tarifa de la sociedad es proporcional, ¿cierto? Si luego trasladamos a título de no ingreso, de no constitutivo de renta ni ganancia ocasional a la persona natural, ese ingreso, pues estamos advirtiendo que estamos convirtiendo a esa persona natural no en pago de un impuesto progresivo, sino un impuesto proporcional. ¿Eso no es injusto?
porque se supone que la persona natural recoge la capacidad contributiva propiamente dicha. Sí, y en efecto, pues digamos, eso es lo grave de un sistema de doble tributación, que finalmente una actividad generadora de renta va a pagar impuesto dos veces, primero en cabeza de la sociedad y luego en cabeza del accionista. Y digamos que aquí es importante tener claras las tarifas que tenemos hoy. Nosotros tenemos un cuadro en el que podemos precisar y diagramar un poco toda la normatividad que regula el impuesto a los dividendos. Ya nos van a ayudar a proyectarlo. Básicamente, digamos que esta norma, o en este diagrama, nos trae un resumen de lo que se entiende por el impuesto a los dividendos que aplicamos hoy en día. Entonces, como podemos ver en la gráfica, actualmente nosotros tenemos que distinguir si el beneficiario de los dividendos es una persona natural residente o si es una persona jurídica nacional o si es una persona jurídica o natural extranjera sin residencia fiscal en Colombia. Entonces, en ese sentido, las tarifas que tenemos hoy son las siguientes. Y bueno, una precisión muy importante. La ley 1943 vino a hacer unos cambios en las tarifas. La ley 2010 nuevamente vino a hacer unos cambios en las tarifas del impuesto a los dividendos, pero desde la ley 18 y 19, que fue la que creó el impuesto a los dividendos, generó una confusión, porque esta norma no cambió el tratamiento de los dividendos o del cálculo que se establecía en el artículo 49. Es decir, que hoy yo todavía tengo que seguir haciendo el cálculo que me establece el artículo 49 para determinar qué parte de la utilidad ya pago impuesto en cabeza de la sociedad y qué parte no, y por eso sigue haciendo referencia al término dividendos grabados y no grabados. Pero tengamos muy claro que hacer referencia a la palabra dividendos no grabados no significa que no vayan a pagar impuesto a los dividendos. Básicamente, ese cálculo del artículo 49 solamente tiene como objeto determinar cuáles van a ser las tarifas que se van a aplicar al impuesto a los dividendos, pero clarísimamente tenemos hoy que tanto los dividendos grabados como los dividendos no grabados pagan impuesto a los dividendos. ¿A qué tarifas? Las que estamos viendo en el diagrama. Entonces, si corresponden al beneficiario, que es una persona natural residente, los dividendos no grabados, es decir, aquellos que provienen de utilidades que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, la tarifa va a ser del 0% o del 10%, dependiendo del monto que se le esté distribuyendo. Y si son dividendos grabados, vamos a tener que aplicarle la tarifa del año grabable en el que se decreten, es decir, que si se decretan este año vas a tener una tarifa del 31%, más una tarifa del 0 o del 10%, dependiendo del monto que se esté distribuyendo. Un ejemplo muy sencillo de este cálculo: entonces, si yo distribuyo un dividendo o una utilidad de 100 pesos, ¿sí? Y resulta que el dividendo es grabado, es decir, que no ha pagado impuesto en cabeza de la sociedad esa utilidad. Entonces, inicialmente le voy a aplicar una tarifa del 31%, es decir, 31 pesos sobre esos 100, y posteriormente le va a tener que practicar una tarifa del 10% sobre los 69 pesos restantes sobre los que no se ha pagado impuesto, es decir, 6,9%. Con lo cual, esa renta que generó la sociedad, al final, cuando la reciba el socio, estaría pagando inicialmente, pues, la tarifa del 31% más el 6,9% para un total del 37,9% en cabeza del socio. Eso tratándose de personas naturales residentes. Ese mismo cálculo lo vamos a hacer si la persona natural, si la persona jurídica nacional, es decir, una sociedad colombiana, recibe dividendos o participaciones de otra sociedad colombiana. Pero aquí entonces la tarifa va a ser del 7,5% para las participaciones o dividendos no grabados, y la tarifa del 31% para el periodo en el que se decrete para las utilidades grabadas, más el 7,5% una vez aplicado ese impuesto inicial, siguiendo la lógica del ejemplo que les acabo de referir. Aquí, digamos, hay una precisión importante, y es que
para esa sociedad jurídica nacional, ese dividendo que está recibiendo es un ingreso no constitutivo de renta, porque como hemos dicho, lo que se busca con esta lógica de gravar los dividendos es que el impuesto finalmente lo pague el beneficiario final, es decir, la persona natural. Entonces, ¿qué pasa con este impuesto que se está aplicando en este momento? Este impuesto es trasladable al socio o al accionista de esa sociedad jurídica nacional que está recibiendo el dividendo. Más adelante con Iván vamos a ver un ejemplo de cómo contabilizar y cómo registrar este impuesto trasladable al accionista. Ahora, finalmente, si se trata de una persona jurídica natural o extranjera sin residencia en Colombia, que recibe dividendos de una sociedad nacional o distribuciones de utilidades por parte de un establecimiento permanente que tenga acá en Colombia, vamos a aplicarle para las utilidades o dividendos no grabados la tarifa del 10% y para las grabadas la tarifa del periodo en el que se decrete, que repito, si fuera este año sería 31%, más el 10% una vez disminuido ese impuesto inicial. Entonces, como vemos, claramente lo que se busca es que el impuesto a los dividendos recaiga en su totalidad sobre el beneficiario final, que es finalmente la persona natural, y es parte de las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Expertos Tributarios y la OCDE. O sea, de alguna manera, antes de pasar al otro tema, ¿cree usted que es mucho más justo el sistema tributario si se grava en cabeza de la persona natural? Porque es como la unidad básica de tributación, el que de verdad establece cuál es la capacidad contributiva y el porque además paga proporcionalmente. Sí, no obstante, pues digamos que la lógica guarda coherencia con el principio de equidad y con el principio de gravar finalmente al accionista. No obstante, como tú lo señalabas, pues puede beneficiar o fomentar el hecho de que no se distribuyan utilidades, porque digamos que todavía está en cabeza del accionista a través de la asamblea de accionistas o de la junta de socios decidir si se distribuyen o no las utilidades. Y como veremos más adelante, el impuesto a los dividendos solo se va a grabar o solo se va a causar cuando se abonen en calidad de exigibles al accionista. Sí, pero me asalta también entonces unas dudas. Por ejemplo, hoy estamos hablando de tratamientos preferenciales y exenciones del impuesto a la renta para el sector agropecuario, para la producción de energía limpia, para la economía naranja. Entonces, si son personas jurídicas que tienen una exención, cuando distribuyan los dividendos en cabeza de sus asociados, ¿van a ser gravados o no? Sí, en efecto, y digamos que habría que revisar muy bien cada uno de estos beneficios porque para que sea trasladable al socio el beneficio, la ley tiene que establecer ese tratamiento. Pero en principio sería así, la renta exenta que perciba la sociedad nacional llevaría a que el dividendo, la utilidad que perciba el accionista no. En esos casos especiales hemos visto con Iván en varias de nuestras trabajos de estructuración tributaria, porque planeación hoy no existe, estructuración tributaria. ¿Cómo podemos modelar esas oportunidades para efectos de que las sociedades de alguna manera se vuelvan transparentes por las inversiones fundamentalmente? Estoy hablando de la utilización a veces de las fiducias y demás, para que caigan esa utilidad exenta en cabeza de las personas naturales. Pero de una forma, no es de evasión, es sencillamente de estructuración, no sé si... Sí, y es más, ahorita con el decreto 1457 del 2020, pues vamos a ver, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Cuando mencionaba Andrés de el traslado de los beneficiarios efectivos, tendríamos que revisar muy bien la calidad tributaria de quién va a recibir el dividendo. Y ese es un cambio que se da después de la ley 1943 con la ley 2010, porque se amplía un poco el tema de que yo pueda trasladar o ver la calidad tributaria que tiene el beneficiario final para que al momento en el cual se haga este proceso del análisis del artículo 242, 242-1 y 245, pueda determinar si efectivamente voy a tener que practicar una respectiva retención en la fuente que vaya a ser trasladable al beneficiario final. Y otro punto que pues, yo quisiera ver o que yo veo desde la óptica pues, contable, pues finalmente este es el sistema por el cual se determina el mecanismo de retención en la fuente para que se traslade a esos beneficiarios finales. En ese sentido,
cuando se trasladen los dividendos no grabados, por ejemplo, que es donde se analizan en las asambleas efectivamente qué monto de dividendos distribuir o no distribuir, pues hay que ver también cómo va a tributar y no solamente desde el momento en el cual se decreten, o sea, no solamente ver el efecto de retención en la fuente, sino que se tiene que hacer la estructuración de los beneficiarios de los dividendos para ver finalmente cómo va a llegar ese dividendo y cómo voy a tratar esa respectiva retención en la fuente. Porque si, por ejemplo, yo recibo en calidad de no grabados, es decir, lo voy a presentar en mi declaración de renta como ingreso no constitutivo de renta, pues realmente la retención en la fuente que me están practicando mediante este mecanismo que tienen que hacer las sociedades, pues muy seguramente voy a tener o unos saldos a favor si no tengo otras rentas imputables, ¿sí? O efectivamente, si no tengo la calidad de contribuyente, pues efectivamente la retención en la fuente va a suplir ese impuesto y se va a generar esa doble tributación que están mencionando. Entonces, muchas veces lo que se ve, el tema de la aplicación de la retención en la fuente de los dividendos grabados o no grabados, sí afecta el flujo de caja. Otro efecto, anticipa el recaudo del impuesto por parte de la administración tributaria, pero se tiene que revisar muy bien de qué manera va a percibir esos dividendos el beneficiario final para ver realmente el efecto que puede tener. A mí me da la impresión en este punto y le pido que nos aclare porque se ha dado una gran confusión en el mercado. Aquí tenemos una cantidad de normas de transición, la ley 18, 19, luego se expidió la 1943 que fue declarada inconstitucional, que había establecido un régimen de transición. Hoy rige la ley 2010 que no tiene régimen de transición. ¿Eso nos genera alguna dificultad en el entendimiento? ¿Cómo lo ve usted, Iván? Bueno, Pedro, en este sentido tenemos otro slide donde, por ejemplo, con la ley 1819 del 2016 se estableció o se cortó el hito que teníamos antes, que se podía utilizar el artículo 49, el anterior, por favor. El hito anterior donde se podía hacer una estructuración tributaria a través del artículo 49 del Estatuto Tributario. Pero viendo desde la 18 y 19 cuando se estableció y que quedó compilado en el DUD, básicamente se estableció cuál es la calidad de esos dividendos que tenía hasta el año 2016 y se estableció tajantemente una norma de transición. Es decir, se mantiene la calidad de poder analizar de si los dividendos eran grabados o no grabados, en este caso para poder hacer la determinación. Y veamos que cuando se estableció la 18-19, se establecieron también unas tarifas o unos montos de retención, es decir, solamente aplicaría la primera parte de la tabla. En ese sentido, digamos, si la calidad del contribuyente o a quien yo le voy a trasladar los dividendos en calidad de no grabados es una persona natural residente de una sucesión ilíquida y estoy haciendo la distribución de dividendos grabados, en ese sentido, la tarifa de retención en la fuente es del 20%. Si el beneficiario, esa persona natural residente de sucesión ilíquida, es no declarante de renta, tengo que practicar la tarifa de retención en la fuente del año o del impuesto del año en el cual estoy distribuyendo. Si distribuyera en este momento, sería una tarifa del 31%. Ahora bien, si es una persona natural no residente o una sucesión ilíquida no residente, la tarifa de retención en la fuente que debo practicar es la tarifa del año en el cual estoy distribuyendo los dividendos. Y ahí sí es una diferencia tajante y ahorita nos devolvemos por favor a la anterior tabla. Por ejemplo, en el caso de la persona jurídica nacional, la tarifa de retención en la fuente para los dividendos es del 20%. Entonces, sí se marca un régimen de transición antes de la ley 18-19. Ahora hay que tener, o sea, eso lo puedo prever y lo debo prever en mi asamblea general para efectos de tener claridad de cómo distribuyo y cuándo distribuyo. Sí, es muy importante que a la asamblea se llegue ya con el cálculo de los dividendos grabados y no grabados y sobre todo el análisis que está haciendo Iván de los años anteriores para que la asamblea y el accionista tenga claro qué dividendos puede percibir y a qué tarifa en el momento que la asamblea lo dé. Muy importante. Y en el tema del flujo de caja, y es más, si nos vamos a ver acá, la ley 2010, después de la declaración de inexequibilidad de la 1943, no estableció una norma de transición para los dividendos que no hayan sido decretados del 17, del 18, como si estaba en la 1943 que se estableció una norma de transición para la distribución de los dividendos de esos 2 años. ¿Sí? Acá se elimina con la ley 2010, eso fue un tema que pues cambió después de la inexequibilidad de la norma,
y las tarifas de retención de la fuente que se deben aplicar en este momento a los dividendos que no hayan sido decretados en calidad de exigibles y que se vayan a decretar en este momento, estas serán las tarifas de retención de la fuente que se tienen que aplicar. Entonces, ese es un marco que pues, se puede evidenciar con esa ley 2010. Y lo otro es que, por ejemplo, el decreto reglamentario que se tardó un poco en salir y, por ejemplo, no se tenía mucha certeza respecto de la aplicación de la ley 2010 del 2019, sobre todo en las asambleas que se celebraron el año anterior. Otro comentario es efectivamente poder revisar en muchas compañías, y la experiencia me ha dado es que muchas compañías no tienen controlada en su contabilidad o en información extracontable ese inventario de cuáles son los dividendos grabados o no grabados. Cada vez que se cierra el ejercicio se tiene que hacer este inventario. ¿Por qué? Porque acá hay otro elemento importante que se le agregó a todo esto: el cambio a la CNIR. Cuando ya hicimos el cambio a la CNIR y vamos a hacer la revisión en estados financieros, muchas compañías ni siquiera pueden controlar o tienen controlado qué hay en esas utilidades retenidas del proceso de adopción por primera vez. Y si nos vamos a ver el tema de la distribución de los dividendos, pues es un elemento muy importante. Y una decisión para poder tomar acá, más que en temas de retención en la fuente y todo, es cuando estamos haciendo las asambleas, se tiene que determinar si las utilidades, y esa es una sugerencia que siempre hacemos a nuestros clientes, listo, tú puedes tener un resultado contable dependiendo del grupo NIF donde estés, pero por ejemplo, si tú estás en NIF para pymes y hiciste un efecto de valorización y se fue a resultado, es una utilidad que realmente es a nivel contable, pero no es una utilidad realizable. Entonces, y lo vamos a debatir más adelante, ¿qué sucede si yo tengo dividendos y yo voy a exigir esos dividendos pero no tengo flujo de caja? Entonces es donde yo tendría que realizar algún activo de la compañía para poderle pagar a los accionistas. Entonces, ese es un elemento importante, aparte de las tarifas de retención en la fuente, poder determinar pues esa calidad de grabados o no grabados en ese inventario. Sí, sigue siendo complejo esta división entre la determinación de dividendos grabados y no grabados y la normatividad vigente por las normas de transición. Por eso me gustaría focalizar en algún ejemplo que preparamos para que pudiéramos discutir esta presentación, la utilidad comercial antes de impuestos y toda la depuración respectiva para efectos de claridad. Sí, entonces vamos a la tercera tablita que tenemos en el ejercicio, que como lo menciona Pedro, y digamos el resultado de los dividendos, la anterior por favor, gracias. En este caso, pues el análisis que se debe hacer es partir de la información en estados financieros. Y digamos, en los estados financieros yo determino una utilidad antes de impuestos y determino un impuesto sobre la renta pues para efectos, digamos, del ejercicio. Acá pues solamente tenemos el impuesto corriente, pues que esta compañía no tiene ningún efecto en diferido, es la suposición, ¿sí? Pero dependiendo acá, la determinación a distribuir es la utilidad comercial después de impuestos, la sujeta a distribuirse, y es un efecto netamente contable. Pero para propósitos del artículo 49 y para ver también el carry forward y el carry back que vamos a ver ahorita más adelante con Andrés, Ahora vamos a preguntarle a Andrés sobre esos temas. Exactamente, entonces, ¿qué debo hacer? Debo partir de la renta líquida, que la renta líquida está afectada por ingresos no grabados, rentas exentas, tenemos costos y gastos no deducibles, entonces tengo una diferencia entre la utilidad comercial y la utilidad tributaria. Entonces realmente hago la depuración, determino el impuesto sobre la renta para el ejercicio y en este caso del ejercicio puntual pues también tendría que revisar si tengo impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? También se debería agregar en este análisis. Si también tengo descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, también lo debo tener en cuenta en el ejercicio. Y al final de cuentas, ¿qué lo puedo mirar? ¿Cuánto serían los dividendos que yo tengo que distribuir en ese año grabable en calidad de no grabados a los accionistas? Porque ya pagó en cabeza de la sociedad, ¿sí? Esa es la noción inicial que teníamos y era la aplicación hasta el 2016. Pero pues con las tarifas de retención en la fuente pues ya varía y este es el análisis que todos los años se tiene que hacer. Entonces, como vemos acá, pues la utilidad que tenemos a distribuir son 290 millones de pesos comercialmente. Pero la utilidad que ya pagó impuestos en cabeza de la sociedad apenas son 222 millones de pesos.
Quiere decir que ese diferencial va a ser distribuido en calidad de grabados. Entonces, lo primero y lo que usualmente se realizan en las asambleas es, pues vamos a trabajar primero los dividendos no grabados, aunque tienen retención en la fuente, dependiendo del beneficiario del pago, y pues en el caso de los dividendos grabados en cabeza de los accionistas, pues tengo que ya esa proporción, dependiendo del porcentaje de participación de cada uno y la calidad de esos dividendos. Pero en este análisis, y que también Andrés lo va a explicar más adelante, es si yo tengo excesos del monto de esas utilidades comerciales, es decir, si la utilidad fiscal hubiese sido mayor a la contable, en ese sentido, pues yo hubiera tenido un exceso de utilidades fiscales que ya pagaron impuestos en cabeza de la sociedad. Bueno, muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar de otra lista de este importante tema. Colombia no ha sido muy amplio en la discusión y negociación de tratados de eliminación o convenios de doble imposición. De hecho, tenemos 10, 11 creo, incluso no tenemos con los Estados Unidos y hay algunos otros que podrían imponerse en un futuro. Además, también hay una corriente de la discusión, y muy seguramente ahora que estamos en época de reforma tributaria y buscamos ingresos por cualquier lado, hasta dónde el tratado de doble imposición es benéfico a los intereses de Colombia o a los intereses del país con el cual celebramos el convenio. Veamos, y tal vez en este punto le pido a Andrés que nos permita divagar un poquito sobre los temas de los convenios de doble imposición y su efecto en la retención y en las tarifas de los impuestos, fundamentalmente buscando la claridad que al respecto se da. ¿Cuál es ese proceso que podríamos tener nosotros para determinar la calidad de sujetos o no de acuerdo con los tratados de doble imposición? Sí, digamos, una precisión inicial y es los convenios para evitar la doble imposición, básicamente lo que son acuerdos, son contratos entre los estados en virtud de los cuales definen quién tiene la potestad, cuál de los dos estados tiene la potestad tributaria de gravar determinada renta. Y en el evento en el que se defina que ambos tienen la potestad tributaria de gravar esa renta en específico, en este caso los dividendos, ¿a qué tarifa máxima lo puede hacer? Eso, digamos, es lo que hace generalmente un convenio para evitar la doble imposición. Como tú señalabas, nosotros no tenemos una red amplia de convenios para evitar la doble imposición. Realmente tenemos 10 convenios bilaterales y un convenio multilateral que es el convenio de la Comunidad Andina de Naciones. Y, digamos, en términos generales, todos los convenios que tiene suscritos Colombia regulan el tratamiento de los dividendos decretados a favor de un residente en el otro estado contratante. Y digamos que aquí es importante definir o al momento de distribuir dividendos, pues tener en cuenta si tenemos un convenio aplicable o no, y la lectura del convenio, ¿no? Porque más allá de que en cada uno de los convenios exista el tratamiento específico, un artículo específico para el tratamiento de los dividendos, en muchos casos, como por ejemplo ocurre con el convenio con España, esa norma tiene que leerse con el protocolo del convenio al lado, porque el protocolo viene a hacer algunas aclaraciones, algunas determinaciones en particular de cuántos se graban o no. Entonces siempre hay que tener también en cuenta el protocolo del respectivo convenio para hacer el análisis de si el dividendo que se va a distribuir a favor de un residente de un estado con convenio es aplicable o no. El segundo punto es el análisis nuevamente del artículo 49, porque de todas formas hay que determinar qué parte del dividendo qué parte del dividendo proviene de utilidades que ya pagan un impuesto en Colombia y qué parte no, porque de eso dependerá la facultad tributaria y la tarifa aplicable. Digamos que allí nosotros en los convenios podemos evidenciar que para ambos casos hay que tener en cuenta el porcentaje de participación que el accionista tiene en la sociedad. Digamos que en ese caso, haciendo un análisis comparativo de todos los convenios, cuando el accionista tiene menos del 20% de participación en la sociedad, las tarifas pueden oscilar entre el 5% y el 15% dependiendo del convenio.
Entonces, por ejemplo, en el convenio con España tenemos una tarifa del 5% si el accionista tiene menos del 20%. Ahora, si el accionista tiene una participación superior al 20% o en algunos convenios superior al 15 o el 10%, digamos, cada convenio trae su regla en específico, podemos tener escenarios en los que no se practica retención en la fuente porque el dividendo ya pagó impuesto en Colombia a través de la utilidad que decretó la sociedad, o casos en los que se graban al 5% o máximo al 10% como ocurre en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, primera conclusión, tengo que analizar nuevamente si la utilidad de la que proviene el dividendo ya pagó impuesto o no, porque de eso dependerá el tratamiento que le voy a dar en el convenio. Lo segundo es tener en cuenta la participación que tiene el accionista, el porcentaje de participación que tiene el accionista internacional o extranjero en la sociedad nacional que decreta el dividendo, porque de eso también depende la tarifa. Y ahora, tratándose de los dividendos que no han pagado impuesto en Colombia y que se decretan a favor de un residente extranjero, existe la posibilidad de gravarlos, obviamente, porque como no ha pagado la sociedad impuesto, pues el accionista es quien debería pagar el impuesto. Y allí digamos que podemos tener tarifas que oscilan, dependiendo del convenio, nuevamente, del 31% y el 15%. Con una posibilidad que abren la mayoría de los convenios, y es que el accionista pueda recuperar esa retención o ese impuesto que ha pagado, siempre y cuando reinvierta ese dividendo en el país. Un poco lo que se busca es, listo, usted paga el impuesto, pero si usted reinvierte la utilidad y la tiene, dependiendo del convenio, 2 años, 3 años en Colombia, usted tiene la posibilidad de recuperar ese impuesto que ha pagado. Y es un poco algo que también hay que tener en cuenta porque muchas veces, si bien se causa el impuesto, pues existen compañías extranjeras que le invierten al país, que consideran que es un lugar apto para desarrollar su actividad y digamos que es una alternativa adicional para una... Esto me pone a pensar un poco. ¿Usted qué recomendaría? ¿Debemos ampliar nuestra red de tratados? ¿Es beneficioso para el país? ¿O de alguna manera es ayudar a bajar los tributos por la limitación que se puede poner, se puede establecer? No, digamos, nosotros desde la apertura económica que tuvimos en 1991 y atendiendo a la realidad de que estamos en un mundo globalizado, todas las relaciones comerciales pueden darse con cualquier país del mundo y obviamente en la medida que haya más convenios para evitar la doble imposición, se va a generar un fomento a la inversión extranjera, a la inversión colombiana en el exterior, que también es muy importante, al desarrollo de exportaciones para el país. Entonces sí es importante tener una red más amplia de convenios para evitar la doble imposición. Allí digamos que el punto es en el equipo técnico del gobierno que negocie los convenios, pues que haga un análisis serio de qué es lo que mejor le conviene al país. Yo creo que el equipo que nosotros hemos tenido ha sido realmente juicioso. Existen modelos de convenios para evitar la doble imposición y yo creo que es sano para la economía colombiana que exista una mayor red de convenios para evitar la doble imposición, porque no somos un país o no somos una economía aislada de lo que ocurra en el resto del mundo. Cualquier variación de lo que ocurra en el dólar, en el euro, de lo que ocurra en Asia, de lo que ocurra en Europa, nos afecta directamente y lo hemos visto ahora con la pandemia. Entonces, yo creo que es sano y es muy bueno que Colombia amplíe su red de convenios. Y en ese punto, digamos, nosotros tenemos ahorita suscritos y vigentes 10 y contando el de la CAN 11, pero existen más o menos 5 o 6 tratados que ya han sido negociados y que están en análisis de constitucionalidad por parte de la Corte o en etapa de ratificación por parte de los órganos correspondientes en los otros países. Entonces, probablemente en unos 2, 3 años nosotros ya tendríamos una red un poco más amplia. Importante, importante. De todas maneras, siguiendo con estos análisis particulares, vamos a hablar de los sujetos y no sujetos a la retención de dividendos. Y nuevamente concurrimos a su experiencia, a toda esta aplicación en nuestros productos, por ejemplo, de atención integral a la empresa, en donde tenemos que ver cuáles son esos sujetos, cuál es el procedimiento para determinar la calidad y explicárselo a nuestros clientes. Aquí lo vamos a hacer
de alguna manera. Entonces, le pregunto, ¿cuál podría ser ese procedimiento? ¿Cómo nos lo explica? ¿Qué nos puede recomendar, Iván? Bueno, antes de ir como al ejercicio práctico, vamos a ver el tema específico que trajo el decreto 1457 de noviembre del 2020. Del que usted dice que salió muy tarde. Sí, Debe haber salido exactamente, antes. claro, porque pues la reglamentación de la ley 2010 del 2019 se demoró 11 meses para poder hacer su proceso de reglamentación, que no es nada novedoso en temas de decretos reglamentarios, y más que venía siendo el tema para subsanar la inexequibilidad de la ley 1943. Pero a pesar de la demora de este decreto, ¿qué hay que resaltar? Hay que resaltar que acá, distinto a lo que se tenía en la ley 1943, no solamente abre las posibilidades a que al momento de hacer el proceso de distribución de los dividendos en calidad de grabados o no grabados, pues la normatividad lo que me está dando es que yo puedo, en caso tal de que el beneficiario final de los dividendos venga a ser una persona natural, residente o no residente, tenga también una calidad de beneficiario final que sea una sociedad extranjera o sea un beneficiario final de un no declarante de renta, como por ejemplo entidades no contribuyentes, de acuerdo con el artículo 22, o también que tenga del régimen tributario especial o que tenga contribuyentes del régimen simple, pues que al momento de hacer esa distribución de los dividendos, pues al socio accionista, pues que es el inversor de mi compañía, pues si me develan esa calidad del contribuyente o del beneficiario final, pues en ese sentido, pues yo voy a tener que modificar ese cálculo de la distribución de la retención en la fuente. En ese sentido, también en la expedición del certificado de retención en la fuente, adicional a lo que ya está establecido con el artículo 381, en este sentido, pues el certificado de retención en la fuente debe tener los siguientes elementos: el valor del dividendo, el valor de la retención en la fuente trasladable e imputable a la persona natural residente, inversionista, no residente o beneficiario final, o que tenga la calidad de no contribuyente de renta o del régimen simple. Eso es súper nuevo porque hasta la 1943 solamente me decía la normatividad. Yo puedo hacer trasladable la retención en la fuente para las personas naturales no residentes y en ese sentido, pues listo, se hacía la distribución de los dividendos y se incluía. Pero ¿qué sucedía? Que hasta la 1943, pues los no contribuyentes, pues finalmente venían teniendo una tributación, ¿sí?, en cabeza de las sociedades donde tenía mi participación accionaria o poseía acciones. Entonces, en ese sentido, con ese decreto 1457 sí me da un procedimiento muy claro para poderlo hacer. Pero por lo tarde del decreto, pues pudieron haberse hecho distribuciones de dividendos del año 2019. Entonces, en este sentido, el decreto 1457 también habla del proceso de reintegro de esas retenciones practicadas en exceso. Pero acá hay muchas equivocaciones también al momento de hacer esa solicitud de reintegro. ¿Por qué? Porque el reintegro normalmente lo solicita es el no contribuyente o la persona que, o sea, el no contribuyente o perteneciente al régimen simple que posee acciones. Entonces, en este sentido, si hace la reclamación a esa entidad que distribuyó inicialmente los dividendos, pues la retención en la fuente no se le va a devolver directamente a ese beneficiario final, porque yo como empresario pues no conozco la calidad de ese beneficiario final. Entonces la reclamación tendría que ser a la compañía donde yo poseo acciones y que esa otra compañía fue la que percibió directamente los dividendos. Eso es lo que está no a la DIAN. Exacta, no, esa es la compañía que inicialmente hizo la distribución, pero ahí es donde viene la cascada. La compañía que generó los dividendos se lo trasladó a sus socios accionistas, pero detrás de esos socios accionistas viene el beneficiario final. Entonces, la compañía que distribuyó los dividendos solamente conoce la participación de su socio accionista. Para eso está el tema de la composición accionaria, que va a ser certificada por el revisor fiscal o va a ser certificada por contador público, dependiendo la calidad o las obligaciones que se tengan. Entonces, cuando yo realizo la distribución de los dividendos, yo solamente conozco mis socios accionistas. Para que yo pueda detraer, de acuerdo con el decreto 1457, esa parte de retención en la fuente que no debo practicar porque detrás el beneficiario final es un no contribuyente, en ese sentido, pues debo tener una certificación
donde específicamente mi socio accionista me diga, vea, detrás mío yo tengo estos beneficiarios finales que no son contribuyentes, son este porcentaje de participación para que al momento en el cual yo vaya a realizar la distribución de dividendos, efectivamente no vaya a practicar retención en la fuente. O sea, estamos hablando de lo que se llama la retención en cascada y la utilización por el beneficio final efectivo. Sí, señor. Concretamente. Sí, concretamente. Y acá vamos a mirar dos ejercicios donde vamos a ver de qué manera nos colaboras, por favor, con la diapositiva. En este caso, en la retención en cascada, lo que vamos a ver dos casos. Uno, cuando tenemos un dividendo que se le paga o que el beneficiario final es un natural no residente o extranjero. En este caso. La anterior, por favor. Y paso al siguiente slide. En este caso, cuando estamos frente a una persona natural no residente o extranjero, y digamos que este es el total de dividendo del accionista que voy a pagar, pero dentro de esa sociedad tiene un 1.67% de participación. Cosa que cuando yo voy a hacer mi distribución a mi socio accionista, pues yo no lo conozco. Tiene que darme la calidad o develarme ese beneficiario final. Y digamos, es muy elocuente este tema con el decreto 1457, pero por ejemplo con la resolución 23 del 12 de marzo, que salió el viernes pasado, por ejemplo, para la información exógena del año 2020 ya no tengo que presentar el beneficiario efectivo. Entonces, ¿no es una contradicción? Sí, pues digamos para efectos de control de fiscalización por parte de la DIAN, pero pues de acuerdo con digamos la resolución, hacen una modificación al artículo 28. Y se suponía que yo solamente tenía que informarle la calidad de beneficiario final de los dividendos a la administración tributaria. Pero en este sentido, para que yo pueda emitir el respectivo certificado de retención en la fuente, debo conocer digamos, la condición del beneficiario final. En este caso, vamos puntualmente. Digamos, del total de los dividendos que se van a distribuir en la calidad de dividendos no grabados, lo hicimos específicamente así, grabados y no grabados, tenemos que se van a distribuir 50 millones de pesos, de la cual se tiene que restar el porcentaje del 1.67% del dividendo que se le va a trasladar a la persona natural no residente o extranjera. Es decir, en este sentido sí va la retención en la fuente, pero en el certificado de retención en la fuente tengo que determinar cuánto va a ser lo que le van a trasladar al beneficiario final. Y este va a ser el documento soporte para la declaración de renta y muy seguramente, pues como es una persona natural no residente o extranjero, pues lo vaya a poder tomar como crédito tributario en su país de origen. Y lo mismo en el tema de la determinación de los dividendos grabados. Lo mismo, porcentaje de participación al momento de la distribución, menos la participación que le pertenece al no residente, y pues tengo que determinar o certificar cuánto es la porción del accionista y cuánto es la porción del beneficiario efectivo. Entonces, en ese sentido, sería para expedir el certificado. Tenemos el otro caso, devuélvete un slide, por favor, donde, por ejemplo, sería una sociedad no declarante. Acá cambia la película, ¿por qué? Porque finalmente, sobre la porción de los dividendos que yo voy a distribuir, pues yo solamente le voy a practicar retención en la fuente a la persona, o digamos al beneficiario de los dividendos en su proporción. Veamos en este caso. De los dividendos no grabados tengo 8.300.000 que le voy a trasladar al beneficiario efectivo. Es decir, tiene calidad de no contribuyente. Por ende, se omite la respectiva retención en la fuente. Solamente le voy a trasladar la retención en la fuente o le voy a practicar retención en la fuente a quien sí tiene la calidad de contribuyente. Entonces, ese es un cambio esquemático que tenemos respecto de la ley 1943 y esto no estaba antes. Por ejemplo, con la ley 2010, pero esto solamente aplica para dividendos que no hayan sido distribuidos en calidad de exigibles a 31 de diciembre del 2019. Por eso hay que acotar de que no hay régimen de transición. Si tenía dividendos pendientes de distribuir del 17, 18, 19, pues voy a poder aplicar esta misma metodología porque pues aplica con la normatividad actual. ¿Sí? Esa es la claridad que hace el decreto 1450. Es un decreto bien interesante que debemos tener en cuenta en estos momentos de elaboración de la declaración. Pero hablemos un poquito de la exigibilidad de los dividendos cuando se decreta, cuándo se genera el impuesto a los dividendos, al momento de la utilidad del ejercicio, al decreto,
o en el pago de los socios o accionistas? Bueno, en ese sentido, lo primero que tiene que tenerse en cuenta es la definición que tiene el artículo 455 del Código de Comercio, donde establece que hecha las reservas, es decir, en este caso, si estamos en temas de reservas obligatorias y vemos, por ejemplo, excepciones de las SAS, cuando efectivamente en sus estatutos no lo establezcan, ¿sí? Pero una vez se establezcan las reservas por el resultado del análisis de un estado financiero que finaliza al cierre de un ejercicio, yo tengo que hacer la determinación de qué voy a, o es la propuesta que tengo que hacerle a los accionistas de si decreto o no decreto de dividendos. Básicamente, si no decreto, pues no tengo la obligatoriedad en ese momento de determinar o liquidar un impuesto. Solamente es, señores accionistas, tenemos la disponibilidad de los resultados de este ejercicio una vez realizadas las reservas, dividendos grabados o no grabados. Hasta tanto no sean decretados, no se hace la exigibilidad de liquidar el impuesto, ni la retención en la fuente por parte de quien los distribuye, ni por la compañía que va a percibir los dividendos, ¿sí? Porque mientras tanto tengo unas utilidades allí pendientes por, digamos, por percibir. Entonces, esa es la diferencia que yo debo tener entre cuando se genera el resultado, listo, lo tengo allí, determino las reservas, pero hasta que yo no lo decrete en calidad de exigibles, no van a pagar impuestos. Acá tampoco hay que confundirnos que, digamos, los dividendos pagan impuesto al momento del pago. No, ¿por qué? Porque cuando yo los decreto, de una vez yo determino que tengo una obligación con el socio accionista. Entonces voy a constituir un pasivo dependiendo de, en ese sentido, de, digamos, del flujo de caja que tenga, que es algo que también se debe revisar, dependiendo de si yo voy a distribuir dividendos, si tengo el flujo de caja para hacerlo. Con el ejemplo que les hacía un rato, de si por ejemplo yo tengo utilidades por efectos netamente de valoración de NIF, pero eso no está percibido en flujo de caja. Sí, digamos que adicionalmente, digamos, el término de utilizar la expresión dividendo hace referencia cuando ya ha sido decretado para el accionista, y en ese momento, como señala Iván, es cuando se pone en calidad exigible para el accionista, y de hecho el accionista tiene la facultad de ejecutar esa obligación, es decir, de exigirle ante un juez de que se cumpla en los términos y condiciones que se definió en la asamblea. Es decir, que una vez que ha sido decretado el dividendo, ese dividendo pasa a ser parte del pasivo externo de la sociedad, y como tal, pues ya el accionista puede ejecutar y exigir su pago, porque es el derecho que él tiene, ¿no? Bueno, Iván, Andrés, habíamos estado mirando un poco hacia atrás los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dependiendo un poco del sistema que tenga en Colombia. El anterior a la ley 18-19, muy seguramente esa caracterización debemos mirarla, debemos verla a la luz de las normas hoy vigentes. ¿Cómo nos puede usted explicar su aplicabilidad o su concepto? Sí, un término general, y es que por regla general, cualquier ingreso que sea susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente, pues está sujeto al impuesto a la renta. Esa es la lógica del impuesto de renta. No obstante, existe un concepto tributario que es el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, que básicamente es un ingreso que per se tiene la potestad de incrementar el patrimonio del contribuyente, pero que la ley de manera expresa ha determinado que no va a estar grabado con el impuesto a la renta ni a las ganancias ocasionales. Es decir, taxativamente la ley define qué ingresos se entienden por ingresos no constitutivos de renta. Y lo que tú mencionabas, hace 19, cuando hacíamos el cálculo de dividendos grabados y no grabados del artículo 49, los dividendos no grabados tenían esa naturaleza de ser ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para el accionista. No obstante, como hemos visto hoy, pues esos dividendos no grabados van a estar grabados en la tarifa del impuesto a los dividendos según lo que hemos mencionado anteriormente. Pero, digamos, hoy se mantiene ese tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional solamente para las sociedades nacionales que reciben dividendos o participaciones de otra sociedad nacional. Es decir, esa sociedad nacional que recibe un dividendo o una participación
debe denunciar en su declaración de renta ese ingreso como un ingreso no constitutivo de renta. No obstante, pues como hemos visto, se aplica el impuesto a los dividendos vía la retención en la fuente, pero esa retención en la fuente es trasladable al accionista de esa sociedad nacional que recibe esos dividendos. Entonces, ese es el único concepto que tenemos hoy de ingresos no constitutivos de renta en materia de dividendos. Sin embargo, miremos que cuando hablamos de un mundo globalizado y de algunas instituciones internacionales, hoy se usa mucho el sistema que se conoce como el carry over y sus subsistemas, fundamentalmente el carry forward y el carry back. ¿Por qué no nos explica? ¿Aplican en Colombia? ¿Cómo aplican? ¿Cuál es su incidencia permanente y diaria? Sí, en efecto, como tú señalas, el carry back y el carry forward son dos figuras del derecho internacional que básicamente lo que buscan es hacer una compensación entre los excesos del impuesto a la renta que se generan en un periodo y que no se pueden utilizar en ese mismo periodo, sino que se pueden utilizar para periodos posteriores. En materia de dividendos, nosotros ya lo teníamos en el artículo 49, si tú ves los numerales 3 y 5, definen ese concepto de carry back, carry forward para los dividendos. Entonces, si del cálculo de las utilidades no grabadas que hacemos del artículo 49, tenemos utilidades no grabadas que exceden las utilidades comerciales del periodo, yo tengo la posibilidad de compensar ese exceso contra las utilidades de los dos periodos inmediatamente anteriores que estén pendientes de distribuirse, ahí lo denominamos carry back, o contra los dividendos que se vayan a distribuir en calidad de grabados dentro de los próximos 5 años, de manera que yo compense ese exceso de dividendos no grabados contra los dividendos grabados que se van a generar dentro de los próximos 5 años, y es lo que denominamos carry forward. Interesante, muy interesante. Gracias. Hablemos ahora de dividendos en especie. ¿Cuáles, dadas las situaciones económicas actuales y donde las compañías tienen comprometido su flujo de caja, se puede realizar un pago en especie? ¿Cómo se haría? ¿Cuál sería la mecánica? ¿Qué sucedería frente a una eventual ganancia ocasional? ¿Cuál sería el costo fiscal? Allí, sí. ¿Qué pasa con el artículo 90 hoy reformado y reglamentado? Sí, digamos. Y esta pregunta se la hago a los dos para que intercambiemos opiniones, porque hay temas muy importantes en esta discusión sobre la situación económica actual. Sí, digamos, lo primero es, obviamente, cualquier distribución de dividendos, como señalaba Iván, requiere hacer un análisis de dónde proviene la utilidad, porque hay utilidades que están en el estado financiero, pero que no representan que la compañía tenga efectivo para pagar. Ese es el primer análisis que hay que hacer. Lo segundo es que, desde la perspectiva comercial, el Código de Comercio en su artículo 156 establece que las utilidades deben pagarse en efectivo, en principio. No obstante, la doctrina, y así lo ha reconocido los distintos conceptos de la Superintendencia de Sociedades, permiten que el dividendo se pueda pagar en activos diferentes a dinero o a efectivo. Y digamos que normalmente se pueden pagar o en acciones liberadas de la misma sociedad, caso en el cual pues el accionista recibiría una mayor participación en el capital social de la compañía, o en bienes distintos a acciones. Pero digamos que aquí lo importante es que obviamente sea una decisión de la asamblea de accionistas y así esté determinado en la asamblea y se le proponga al accionista, y en ese sentido el accionista lo acepte expresamente, porque digamos que no podría yo imponerle al accionista que me reciba un pago diferente al dinero en efectivo, porque la lógica de la sociedad o del contrato social es que el accionista participe en los beneficios o en los excedentes que genere la compañía, que normalmente pues deberían ser en efectivo. Entonces, lo primero es si es posible. Segundo, se requiere una mayoría especial en la asamblea, mayoría del 80% de las acciones representadas en la reunión. Y en tercer lugar, el accionista pues tiene que dar su aquiescencia para que pueda recibir un dividendo diferente en dinero, puede ser en acciones liberadas de la sociedad, o que se pague con un activo diferente, porque como hemos dicho también sigue la lógica de que una vez decretado, pues hace parte del activo
del pasivo externo de la sociedad, y como tal, pues la figura de la dación en pago es totalmente... Bueno, pero miremos un poquito ese efecto del pago en inmueble. ¿Qué pasa con el valor fiscal? Eso, Iván, hay que tenerlo en cuenta porque pues debe operar, ¿no? Tiene un costo fiscal el bien que se va a entregar en dación en pago, ¿no? Bueno, en ese sentido, la recomendación allí es primero revisar las condiciones del artículo 90 del Estatuto Tributario. Como lo menciona Pedro, de cuál es el costo fiscal por el cual yo lo voy a entregar. Y entendiendo que lo que yo voy a pagar es un pasivo externo de la compañía con un activo que puede ser el tema de un inmueble, también podemos ver el tema de que yo podría entregar inventarios o podría entregar acciones. De igual manera... Y si entrega inventarios de una vez, supongamos que somos una empresa que produce cualquier tipo de bienes que son grabados. Si entrega inventarios, además pagar impuestos a las ventas, ¿o no? Claro, sí, señor. Ahí es donde se tiene que ver la naturaleza de la realización de ese activo. Si estamos entregando inventarios, tenemos que ver las condiciones del artículo 420 del Estatuto Tributario, el cual establece que si yo realizo un retiro de inventario, se genera el hecho generador del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando pues, los inventarios que yo posea sean grabados. Y si lo que entrego es un establecimiento de comercio. Bueno, ahí tenemos que ver las condiciones del artículo 90 para poder determinar por qué. Tenemos lo del establecimiento de comercio o también tendríamos el tema de un inmueble. Vemos las condiciones sobre el valor comercial. ¿Por qué? Porque fiscalmente cuando yo vaya a entregar ese establecimiento de comercio o vaya a entregar ese inmueble, las condiciones del artículo 90 primero me dicen es que debo estar a un valor de mercado. Y el valor de mercado en este caso no puede estar alejado en un 15%. Aunque haciéndose los análisis del artículo 90, pues, y también viendo cuáles serían las opciones de costo fiscal. Si me voy específicamente al tema de un inmueble, pues tendría que ver las posibilidades de ver el artículo 72, para ver, por ejemplo, para la compañía, digamos, qué costo fiscal le voy a asignar. Porque primero, como va a ser un activo realizable para la compañía, yo tengo que determinar, uno, si tengo impuesto por ganancias ocasionales, porque era un activo que la sociedad, antes de entregárselo a su socio accionista, poseía por más de 2 años. Si no, se debe hacer la liquidación por parte de la compañía porque está realizando ese activo a través de renta líquida por recuperación de deducciones, dependiendo pues la determinación que tengamos acá. Ahora, ¿cuál sería el costo fiscal por el cual va a recibir ese socio accionista pues el dividendo? Pues, le van a van a extinguir un pasivo con entregarle ese bien en especie, entonces el costo fiscal por el cual lo va a recibir, pues tiene que ser concordante con el valor en el cual se lo está entregando la sociedad. Pero pues la sociedad tiene que ver pues todas las implicaciones en materia de IVA, en materia de impuestos sobre la renta, porque está realizando un activo de la sociedad que se lo va a entregar a su socio. Muy interesante, y lo vemos a diario. A diario eso es más común de lo que uno se imagina. Sí. Pero bueno, entremos ya en la fase final de conclusiones. Supongamos que ya vamos a tener la Asamblea General de socios para estudiar qué decisiones se van a tomar y se causan en impuestos. Yo tal vez para comenzar a concluir temas específicos le preguntaría a Andrés Monroy, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para distribuir dividendos? Muy práctico desde la perspectiva de la Asamblea General. Preparemos la Asamblea General. Un comentario inicial y es, tengamos en cuenta que el pasado 23 de febrero se expidió el decreto 156 del Ministerio de Industria y Comercio, en virtud del cual se establecen las fechas máximas para la realización de asambleas. Recordemos que el año pasado, por la situación excepcional, muchas compañías no pudieron realizar asambleas de accionistas aprobando estados financieros del año grabable 2019. Entonces, lo primero es, tengo plazo para realizar esa asamblea hasta el 31 de marzo de este año. Y las asambleas ordinarias de este año, aprobando estados financieros del año grabable 2020, también tienen plazo de realizarse común y corriente hasta el 31 de marzo, o si no, los socios tienen derecho a reunirse por derecho propio el 1 de abril, o el primer día hábil de abril. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Solamente los temas de convocatoria, que se haga la convocatoria en debida forma, que si la reunión se va a realizar de manera no presencial, sino a través de mecanismos tecnológicos, pues que se garantice la participación del accionista y se pueda dejar constancia de la reunión. Y ahora, específicamente en lo que tiene que ver con la distribución de dividendos, pues
Primero, esa facultad es indelegable y está en cabeza de la Asamblea de Accionistas. Es decir, solamente la Asamblea de Accionistas puede definir si va a distribuir dividendos, en qué monto, en qué plazos, teniendo en cuenta que el plazo de pago que establece la ley es máximo de 1 año. Ese es el segundo punto, el plazo máximo de distribución de los dividendos. Lo tercero, y lo hemos mencionado un poco con la realización de las asambleas y la aprobación de estados financieros, y es que toda distribución de dividendos debe estar fundamentada con estados financieros reales y fidedignos. Entonces, si tienen revisor fiscal, pues deben estar previamente auditados y dictaminados por el revisor fiscal para que la distribución de los dividendos sea válida. Tercero, que la distribución de los dividendos se hace a favor de los accionistas que estén registrados en el libro de registro de accionistas al momento de decretar los dividendos. Entonces, es un punto muy, muy importante al momento de distribuir los dividendos. Y tercero, que si existen montos... Cuarto, ya he hecho como todo esto, como cuarto. Oye, cuarto, sí. Es que el comentario inicial lo tenía como preliminar, pero bueno, cuarto. Cuarto, si existen montos mínimos de dividendos a distribuir y no se van a distribuir esos montos mínimos, debe haber una aprobación mayoritaria del 78% o más de los accionistas para distribuir un monto inferior. Y finalmente, lo que hemos dicho, pues el cálculo del artículo 49, que de todas formas hay que seguir haciéndolo, hay que llegar a la asamblea ya con esa determinación, con ese cálculo, para que el accionista sepa qué parte de su dividendo va a estar grabado a la tarifa que le corresponde si es no grabado y qué tarifa al no grabado. Revisar los convenios para evitar la doble imposición y obviamente pues lo más lógico que es tener el análisis del flujo de caja para que la compañía pague el dividendo. Sí, ahí yo daría otras recomendaciones. Ya lo había mencionado Andrés, el tema de analizar el carry back o el carry forward. Otro elemento es validar si la compañía en años anteriores a cuando se va a decretar los dividendos, pues se tienen pérdidas, porque pues, lo ideal primero sería enjugar las pérdidas de los años anteriores para que si distribuyo dividendos, pues el tema de las pérdidas después no vaya a tener o vaya a rebotar en algún momento en un tema de causal de disolución, sino primero antes de distribuir o disponer de flujo de caja, pues enervar esas pérdidas que tengo acumuladas y también tener claro al momento de la distribución y la propuesta de distribución, no solamente el valor del dividendo que se va a distribuir, sino también los montos de retención en la fuente, para que, dependiendo ese flujo de caja que se va a determinar y la propuesta que se le realice a los socios accionistas, pues pueda llevarse a cabo, porque puedes que tengas al momento del decreto, pero pues con las condiciones económicas que estamos viendo ahorita, pues en algún momento se esté comprometiendo el flujo de caja de la compañía y no se tenga ni para pagar el dividendo ni para pagar las respectivas retenciones. Bueno, importante. Veía, y usted ha sido enfático en mencionar el decreto 1457 del año 2020, y pues muy seguramente aquí, si lo miramos, y para también hacer una contribución clara a las contabilizaciones, cómo registrar en la contabilidad, así como en la manera de conclusión, esos beneficios finales o dividendos. Bueno, en este sentido, pues allí nos debemos remitir al concepto 1014 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que nos refiere o nos sugiere un registro contable, donde obviamente habían dos posiciones en las cuales se establece, pero pues considero yo desde mi óptica como contador que lo más factible que tiene que hacerse al momento de reconocer los dividendos es como lo vamos a presentar en el slide que tenemos acá. Por un lado, la posición 1 era de determinar en el momento en el cual se reciben los dividendos, es poder registrar el 100% del ingreso y establecer una cuenta por cobrar al socio accionista. Más adelante, por favor. Sí, acá. Pero haciendo lectura y estudio de este concepto 1014 que menciono, pues digamos, lo más lógico que se tiene que hacer, si yo voy a hacer un traslado de esa retención en la cuenta a mi beneficiario final, pues por un lado yo tengo el reconocimiento del ingreso, pero cuando yo le voy a trasladar el dividendo pues a mi beneficiario final, pues tendría que ser un menor valor de mi patrimonio. Entonces, por un lado estaría el valor del flujo de caja que tengo por cobrar, la cuenta por cobrar o el efectivo, y que pues tenga una disminución en cuenta del patrimonio por esa retención en la fuente que va a ser imputable a los socios accionistas, porque efectivamente pues la sociedad no va a pagar
o no va a hacer utilización de esa retención en la fuente, sino que lo va a trasladar a sus socios accionistas, ¿sí? Y acá, haciendo énfasis también con el decreto 1457, que olvidé referir también ahorita, es el tema de que con el decreto 1457 se establece también las condiciones para la distribución de dividendos a compañías del régimen holding colombiano. En la distribución de esas compañías del régimen holding colombiano, pues para cerrar acá mi intervención, es tener en cuenta de que pues cuando yo establezco esas compañías de régimen holding en Colombia, después de haber hecho todo el respectivo estudio, digamos, de la factibilidad de poder tener esa compañía realmente para desarrollar la inversión, tener claro que en el momento en el cual, si la compañía holding, listo, recibe sus dividendos en calidad de grabados o no grabados, pero pues con tarifa de retención cero, si hace un proceso de distribución de esos dividendos a sus socios accionistas, pues tengo que hacer la respectiva retención en la cuenta. Entonces, ese es un mecanismo de estructuración tributaria que pueden utilizar los contribuyentes, pero que efectivamente deben revisar muy bien si efectivamente va a ser para un mecanismo, digamos, de crecimiento, de expansión a través de esa holding, o si efectivamente solamente se va a utilizar es como un mecanismo de diferimiento de la retención, pero que pues, no va a terminar siendo efectivo y pues realmente, digamos, la noción de ese régimen holding de las compañías colombianas, pues es específicamente eso, para el crecimiento y el desarrollo de la economía dentro del mismo país. Y no pero no se preocupe que todavía no acaba su intervención. Dos comentarios adicionales. El primero relativo a las sociedades nacionales que reciben dividendos de otra sociedad nacional. Como hemos dicho, esas sociedades nacionales deberían denunciar en su declaración de renta esos dividendos como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Y la retención en la fuente que se le practique y que, como hemos dicho, es trasladable al socio, la sociedad nacional que percibe el dividendo no puede aprovecharla, es decir, no debería reflejarla como un descuento en su declaración de renta, porque ese derecho lo tiene el accionista de esa sociedad que va a recibir el dividendo. Y otro comentario adicional, y es que este impuesto a los dividendos no es aplicable cuando una sociedad nacional recibe dividendos de otra sociedad que tiene registrada la situación de control ante la Cámara de Comercio. Entonces, no aplica ni en situaciones de compañías holding colombianas, como señalaba Iván, ni frente a sociedades que tengan registrada la situación de control ante la Cámara de Comercio. Situación de control que es básicamente tener la toma de decisión de las decisiones de una compañía en Colombia. Bueno, para finalizar, solamente quisiéramos en 2 segundos una conclusión de lo que hemos venido planteando. Entonces, si quiere, Iván, ¿qué le recomendaría a nuestros clientes? Fuera de que lo consulten, ¿no? Nada, digamos, dentro de la información que deban preparar para el momento de la distribución de los dividendos, es analizar muy bien situaciones como el flujo de caja de la compañía, las condiciones económicas, el inventario de las utilidades de años anteriores o si se tenían pérdidas, los elementos de carry forward y carry back para poder tener efectivamente una buena toma de decisiones al momento de saber si voy a distribuir dividendos o básicamente por temas de reactivación económica lo que yo voy a hacer es capitalizar o hacer un crecimiento de la misma sociedad con esas mismas utilidades para realmente ver los efectos tributarios y los efectos positivos que podría tener al interior de la organización y también si se hace un proceso de distribución hacer un proceso de estructuración tributaria muy claro dependiendo de la calidad de contribuyente que va a ser el socio de acciones. Su recomendación, Andrés. Yo creo que ya las dijo todas, pero nuevamente el tema de que pues, estén fundamentadas en estados financieros reales y fidedignos, debidamente auditados y dictaminados en caso de tener revisión fiscal, que las convocatorias se hagan, que en el evento en el que se decida hacer una capitalización de las utilidades o un pago en especie, pues se cuente con el voto favorable de la asamblea y del accionista, por supuesto. Bueno, Andrés, Iván, muchas gracias. Aquí están los mejores. Nuestro producto de apoyo integral a la empresa le brinda toda la posibilidad de asegurar el éxito en su administración tributaria. Nos vemos en nuestro próximo evento, muy seguramente hablando de Tax Technology. Muchas gracias por estar con nosotros y en Crow estamos para servirle. Tenemos 4 preguntas, Doc.
Las voy a leer para la respuesta. El decreto de dividendos regula este concepto para las sociedades que perciban dividendos en una sociedad que está en el RST, pero eso sería contrario a lo que dispone el número 6 del artículo 906 del Estatuto Tributario. ¿Qué opinan? Bueno, en este sentido, el decreto 1457, como lo mencionan, pues establece cuando yo hago la distribución de los dividendos a una sociedad nacional y que el beneficiario final viene siendo un responsable del régimen simple de tributación, lo que yo debo hacer dentro del análisis de la determinación es que cuando yo vaya a distribuir esos dividendos, si el inversor es una persona del régimen simple de tributación, pues no debo hacer o practicar retención en la fuente como tal, ¿sí? Sino que es en el momento de la distribución de esos dividendos, porque pues, ¿para qué voy a hacer una retención en la fuente si la compañía o la persona del régimen simple de tributación no es contribuyente del impuesto sobre la renta? Esa es mi opinión. La siguiente pregunta. ¿Los de régimen simple persona jurídica no harían retención en la fuente por dividendos entregados a una persona natural? Bueno, en este sentido entiendo que la pregunta está basada en la distribución que está haciendo una sociedad que está catalogada como régimen simple. En ese sentido ya son dividendos y ya si es una persona natural, el socio de esa compañía, y pues acordémonos de las condiciones para poder ser régimen simple de tributación, pues ya va a ser eso un dividendo que yo voy a tener en calidad como persona natural contribuyente del impuesto sobre la renta. Y que yo sea un responsable del régimen simple de tributación no me exime a mí de la retención en la fuente. Por ende, debo hacer el respectivo cálculo de la retención en la fuente para ese beneficiario del pago. Según el artículo 48 del Estatuto Tributario, ¿todos los dividendos decretados a personas naturales estarían gravados? Sí, digamos, lo que hemos dicho es que hoy todos los dividendos están grabados, sencillamente el cálculo de grabado y no grabado pues lleva a que se le practique la tarifa del impuesto a los dividendos. Lo único es pues, que ese cálculo se hace para determinar qué tarifa le voy a aplicar. Bueno, nuevamente entonces cerramos con éxito. Muchas gracias a los dos por someterse a la implacable pregunta de este moderador, a ustedes por estar con nosotros, a Crow por alojarnos y a esta firma que está a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias.